En esta sección vamos a empezar a ver las herramientas que vamos a utilizar en programación concurrente para poder hacer esos programas concurrentes que hemos venido hablando. La primera de las herramientas es trabajar únicamente con variables compartidas para poder hacer la sincronización entre los distintos procesos, ¿bien? A partir o a través de la técnica de busy waiting. Los ejemplos que vamos a ver o lo que vamos a resolver en este caso son dos problemas fundamentales de la programación concurrente. Lograr hacer esas acciones atómicas de grano grueso que veníamos hablando en las secciones anteriores, y por otro lado hacer barreras. Como hemos visto en clases anteriores, los programas concurrentes se dividen en dos grandes categorías de acuerdo a la forma en que se comunican los procesos que están formando parte del programa. Esa comunicación puede ser por memoria compartida o puede ser por pasaje de mensajes. En el caso de memoria compartida, lo que vamos a ver en la materia son tres herramientas concretas para trabajar con este tipo de programas: variables compartidas, semáforos y monitores. En particular, hoy la que vamos a trabajar es variables compartidas. En el caso de los programas que se comunican a través de pasaje de mensaje, orientado principalmente para arquitectura de memoria distribuida, las herramientas que vamos a ver son mensajes o pasaje de mensajes asincrónicos, pasaje de mensajes sincrónicos y en particular RPC y Rendezvous. En el caso de RPC únicamente desde el punto de vista teórico, en cambio en Rendezvous lo vamos a ver también desde el punto de vista práctico con el lenguaje ADA, que es el principal representante de este tipo de comunicación. Lo primero que vamos a hacer es definir cuáles son los problemas que vamos a tener que resolver. En este caso, con este tipo de herramienta, vamos a resolver dos problemas fundamentales. El problema de la sección crítica, que no es nada más que implementar acciones atómicas de grano grueso, las que ya habíamos visto como acciones atómicas de grano grueso, que son acciones atómicas hechas por software. ¿Bien? Básicamente consiste en generar o crear algún tipo de protocolo de entrada y de salida de esa sección que debe ser ejecutada en forma atómica, y que de esta manera los procesos puedan ejecutar esos bloques sin que se genere ninguna interferencia de los otros procesos. O sea que se puedan ejecutar esos bloques con exclusión mutua. Bien. El otro problema a resolver es el de las barreras, que no es más que un punto de sincronización al cual todos los procesos deben llegar para recién a partir de ahí poder continuar trabajando. La técnica que vamos a utilizar para resolver estos problemas es la técnica busy waiting, que consiste que en un proceso que necesita entrar a ejecutar una sección crítica, o sea, ejecutar una acción atómica de grano grueso, o bien que tiene que esperar por alguna condición, se va a quedar chequeando repetidamente una condición hasta que esa condición es verdadera y de esa manera puede pasar para continuar su ejecución. Esta técnica tiene ventajas y desventajas. Entre la ventaja que tiene es la de que se puede implementar con instrucciones de cualquier procesador. Bien, no necesitamos ningún tipo de herramienta específico. En cambio, como desventaja, tenemos que es ineficiente cuando hablamos de programas que tienen más de un proceso ejecutando sobre una misma unidad de procesamiento. Bien. ¿Cuál es el problema en este caso? Que el tiempo que se le dé el procesador o la unidad de procesamiento a un proceso que necesite esperar porque una condición sea verdadera, lo va a estar ocupando sin poder avanzar, únicamente iterando en ese loop que no va a cambiar el valor de esa condición. Y por otro lado está retrasando la ejecución de otro proceso que es el que, por ejemplo, podría modificar el valor de esa variable o de esa condición para volverla verdadera. Entonces, de esta manera retrasa la ejecución de todo el programa completo. En caso de que tengamos un proceso en cada unidad de procesamiento, o sea que no tengamos que compartir una unidad de procesamiento por más de un proceso, esta desventaja no es tan notoria, ya que no va a producir un retraso en los procesos que sí puedan avanzar. Únicamente vamos a estar utilizando las unidades de procesamiento de gusto.
Como ya definimos anteriormente, el problema de la sección crítica consiste básicamente en poder armar acciones atómicas de grano grueso, o sea, acciones atómicas por software. Bien. Lo que vamos a tener que definir es un protocolo de entrada y uno de salida a esa sección crítica, a ese conjunto de sentencias que se deben ejecutar atómicamente. Si nos remontamos a lo que ya hemos visto en la materia, podemos ver que fácilmente podemos resolver este problema utilizando la sentencia await cuando la utilizamos únicamente para exclusión mutua, o sea, sin la condición booleana que acompañaba la await. El protocolo de entrada en ese caso sería el signo menor, el protocolo de salida sería el signo mayor y la sección crítica justamente sería el conjunto de sentencias que se ejecutaban con exclusión mutua dentro de esa sentencia await. Cualquier solución a este problema, al problema de la sección crítica, puede usarse para resolver las sentencias await en general. Bien, si nosotros tenemos una solución para poder manejar esta exclusión mutua que necesitamos para la sección crítica, vamos a poder resolver también las sentencias await que necesitaban esperar una condición booleana, es decir, aquellas sentencias await incondicionales. Bien. La solución que hagamos a este problema de la sección crítica, el protocolo de entrada y salida que vamos a definir para resolver justamente este problema, necesita cumplir con una serie de propiedades. Bien. Las propiedades que debe cumplir la solución que hagamos a la sección crítica, ese protocolo de entrada y salida que vayamos a definir, son las siguientes. El primero de todos, obviamente, es la exclusión mutua. Bien. Esto significa que la solución que hagamos debe respetar el hecho de que a lo sumo un proceso a la vez puede estar ejecutando esa sección crítica. La segunda propiedad que se debe cumplir es la ausencia de deadlock. Bien. Si dos o más procesos tratan de entrar a una sección crítica y esa sección crítica está libre, entonces al menos uno de ellos tendrá que tener éxito. No puede ser que porque haya dos o más procesos que quieran entrar, no se permita entrar a ninguno. Ausencia de demora innecesaria. ¿Esto qué significa? Que si un proceso está tratando de entrar a su sección crítica y todos los otros procesos están en su sección no crítica o ya terminaron, es decir, ninguno está ejecutando la sección crítica ni quiere entrar a ejecutar la sección crítica, entonces el primero, que es el único que quiere entrar a la sección crítica, no debe ser impedido de entrar. Bien. El cuarto es la eventual entrada. Un proceso que intenta entrar a su sección crítica tiene que poder entrar en algún momento. Bien. No puede ser que siempre le esté ganando otro proceso y uno de ellos nunca pueda avanzar y ejecutar lo que está en la sección crítica. Bien. Como mencionamos antes, una solución trivial y que cumple con algunas de estas propiedades seguro y la otra va a depender de la política de scheduling, es la sentencia await usada únicamente para exclusión mutua. Bien. Pero el asunto es que no es una sentencia real, es para hacer un pseudocódigo. Necesitamos justamente encontrar la manera de resolver eso, ¿bien? De resolver esa sentencia await, de hacer ese protocolo de entrada y de salida que represente esos símbolos menor y mayor. Como mencionamos antes, si nosotros podemos resolver este problema en la sección crítica y generar o definir un protocolo de entrada y uno de salida, que acá lo vamos a llamar SC-Enter y SC-Exit respectivamente, vamos a poder implementar a través de esta solución las sentencias await sin ningún problema. Tanto las sentencias await incondicionales, aquellas que únicamente se utilizaban para exclusión mutua, la que no tenían la condición booleana, como también las sentencias atómicas condicionales, que eran aquellas que sí tenían la condición booleana de espera. Bien. Para el primero de los casos, vemos que nada más lo único que tenemos que hacer es reemplazar el menor y el mayor por los dos protocolos de entrada y de salida respectivamente, y con eso ya tenemos hecha la sentencia await incondicional. En cambio, aquella que es la condicional, la que tiene la condición booleana con el await, es un poco más compleja de resolver. Bien. Como vemos acá en la transparencia, lo primero que hay que hacer es esperar de alguna manera hasta que la condición booleana es verdadera. Pero esa espera
o esa evaluación de la condición booleana debe hacerse con exclusión mutua, debe hacerse dentro de una sección crítica. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la sección crítica a través del protocolo de entrada SCENTER. Luego tenemos que chequear la condición y hasta que esa condición no sea verdadera, vamos a tener que seguir iterando. Pero no debemos iterar dentro de la sección crítica, porque si iteramos dentro de la sección crítica no vamos a permitir entrar a ella ningún otro proceso que sea el que tiene que modificar el valor de la condición booleana. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer dentro de cada iteración del while, o sea, cuando encontramos que la condición booleana aún no se cumple, lo primero que tenemos que hacer es salir de la sección crítica a través del protocolo de salida SCEXIT y luego volver a entrar para volver a chequear la condición del while. Esto se va a repetir continuamente hasta que la condición booleana B sea verdadera. En ese caso, en el momento cuando estamos ejecutando la iteración en el cual la condición booleana es verdadera, no vamos a salir de la sección crítica. ¿Bien? Directamente continuamos dentro de la sección crítica y pasamos a ejecutar el conjunto de sentencias S. Cuando se termina de ejecutar ese conjunto de sentencias, recién ahí se sale de la sección crítica con el protocolo SCEXIT y se libera para que otro proceso pueda entrar. De esa manera nos aseguramos que el conjunto de sentencias S se va a ejecutar en forma atómica cuando B tiene valor verdadero. Y que entre que se encontró que la condición B es verdadera y el conjunto de sentencias S comienza a ejecutarse, nadie pudo generar una interferencia en ese punto. Si el conjunto de sentencias S, de las que estamos hablando, fuese vacío, entonces la sentencia wait se utilizaría únicamente como sincronización por condición, nada más que para esperar a que una condición se dé y recién ahí poder continuar trabajando. Si esa condición que estamos esperando cumpliese la propiedad de lo sumo una vez, entonces, como ya habíamos visto en alguna clase anterior, se puede implementar por medio de la sentencia while not b skip. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que me voy a quedar iterando en ese while hasta que la condición sea verdadera sin hacer nada, sin avanzar. ¿Bien? Me quedo iterando hasta que logramos continuar. Eso ya lo habíamos visto cuando definimos lo que eran las sentencias a while. ¿Bien? La solución general que vimos acá para la sentencia wait completa, la que tiene tanto la condición booleana como el conjunto de sentencias S, es correcta, pero es ineficiente. ¿Por qué? Porque vemos que dentro del cuerpo del while, o sea, mientras la condición booleana que estamos esperando sea falsa, ¿bien?, estamos continuamente saliendo y entrando de la sección crítica. Probablemente, ni bien salimos, la próxima sentencia que se va a ejecutar es el mismo pedido de entrada que haga ese proceso. Por lo tanto, va a volver a entrar para darse cuenta que no puede acceder porque la condición booleana es falsa y va a continuar iterando de gusto. ¿Bien? Por ahí podemos mejorar un poquito esa solución poniendo una pequeña demora entre que se sale y se entra a la sección crítica nuevamente. ¿Bien? De esa manera, si la condición booleana que uno está esperando todavía es falsa, sale de la sección crítica, espera un tiempito sin hacer nada, de esa manera le va a estar dando permiso o le va a estar dando la posibilidad a otro proceso de entrar a la sección crítica y, por ejemplo, modificar el valor de la condición, y recién después de ese delay realmente se permite, o intenta, mejor dicho, volver a entrar a esa sección crítica. Una primera solución a ver es una solución por hardware, que a nosotros no nos va a interesar demasiado desde el punto de vista de la programación, pero es para ver cuál es la posibilidad y si funcionaría o no funcionaría. ¿Cuál es la idea? Deshabilitar las interrupciones. Entonces, cuando voy a entrar a la sección crítica, deshabilito las interrupciones. De esta manera nadie va a poder entrar a sacarme del procesador y a continuar su ejecución. Ejecuto la sección crítica y luego vuelvo a habilitar las interrupciones para que otro proceso pueda acceder.
Esta solución funcionaría si tuviésemos una única unidad de procesamiento para todos los procesos. ¿Bien? Porque entonces yo no permito que nadie más pueda entrar a esa unidad de procesamiento. El único que va a continuar trabajando soy yo, por lo tanto nadie va a poder al mismo tiempo estar haciendo su sección crítica. Si nosotros tuviésemos más de una unidad de procesamiento y los procesos estarían repartidos entre estas unidades de procesamiento, eso ya no me sirve. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a ver algunas posibles soluciones al problema de la sección crítica y ver si realmente cumplen las 4 propiedades que habíamos mencionado o no. El primero de los ejemplos lo que tiene son justamente 2 procesos y lo que tenemos es una variable booleana para cada uno de ellos que nos indica si el proceso está o no dentro de la sección crítica. ¿Qué es lo que se debe cumplir para cumplir justamente con las propiedades, por ejemplo, la exclusión mutua? No puede ser que ambas variables in1 e in2 sean verdaderas al mismo tiempo. ¿Bien? Si ambas son verdaderas, significaría que los 2 procesos están dentro de la sección crítica. Por lo tanto, no se cumpliría la propiedad de exclusión mutua. ¿Bien? Entonces, fíjense que cada uno de los procesos lo que hace es, cuando quiere entrar a la sección crítica, marca a través de la variable que él va a manejar, que va a entrar a la sección crítica o que entró, ejecuta la sección crítica y luego el protocolo de salida sería volver falso esa misma variable booleana. ¿Bien? Eso es lo que hace cada uno de los procesos. Lo primero que tenemos que chequear justamente es si cumple la primera de las propiedades, la exclusión mutua. ¿Qué ocurriría si los 2 procesos quieren entrar al mismo tiempo a la sección crítica? Cada uno de ellos modifica su propia variable, la pone en true y luego pasa y los 2 procesos estarían al mismo tiempo en la sección crítica. Por lo tanto, no cumple la invariante que necesitamos, que es el hecho de que ambas variables no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ambas variables in1 e in2 se están manejando como si fuesen locales a cada uno de los procesos. En ningún momento, cuando quiero entrar a la sección crítica, estoy chequeando por cuál es la condición del otro proceso. Entonces, esta solución obviamente no me sirve. Entonces necesitamos, de alguna manera, chequear qué es lo que pasa con el otro proceso, si está o no dentro de la sección crítica o está queriendo entrar, y además esto debemos hacerlo en forma atómica, porque podría ser que los 2 quieren entrar al mismo tiempo, chequeamos, los 2 procesos chequean si la condición del otro es que está o no dentro de la sección crítica, los 2 le da que no, y luego entonces ambos procesos actualizan su variable indicando que van a entrar. Y seguimos teniendo el mismo problema a pesar de que hemos chequeado qué es lo que hacía el otro proceso. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es una solución de grano grueso. Solución de grano grueso sería una especie de pseudocódigo que vamos a utilizar justamente en las sentencias await. Como estas sentencias await no son directamente implementables, lo que vamos a usar es como una especie de pseudocódigo y a partir de ahí después vamos a poder implementar realmente con variables compartidas una solución de lo que se llamaría grano fino. Bien. Entonces, ¿qué es lo que haría en este caso cada proceso? En una sentencia await general completa va a tener que esperar hasta que la variable que indica si el otro proceso está o no en la sección crítica sea falso. ¿Bien? ¿Eso qué va a significar? Tiene que esperar a que el otro proceso no esté dentro de la sección crítica. Y en ese momento y en forma atómica lo que hace es marcar en true su variable indicando que él entró a la sección crítica. ¿Bien? Pero eso únicamente lo vas a poder hacer cuando el otro proceso no está en la sección crítica. Cuando la variable que indica esto del otro proceso está en falso. ¿Bien? Y como lo está haciendo dentro de una sentencia await, no va a pasar de que el otro proceso al mismo tiempo esté modificando su variable. Porque un solo proceso a la vez va a poder estar trabajando con estas 2 sentencias in1 e in2. Una vez que logramos pasar esa sentencia await, ya estamos en condiciones de ejecutar la sección crítica. La ejecutamos y luego sí marcamos o producimos el protocolo de salida indicando que terminamos de usar la sección crítica poniendo en falso nuestra variable. Ambos procesos hacen lo mismo. Ahora lo que vamos a tener que hacer es ver si esta solución de grano grueso cumple las 4 propiedades que hemos mencionado. Y si las cumpliese, bueno, después tenemos que ver cómo podemos implementar una solución de grano fino a partir de esta solución de grano grueso. Lo que vamos a ver ahora justamente es si cumplen o no esas propiedades. La primera que chequeamos es la exclusión mutua.
por la forma que construimos la solución, realmente los dos procesos se excluyen en el acceso a la sección crítica. ¿Bien? Justamente habíamos definido esta solución de grano grueso teniendo en cuenta la exclusión mutua. ¿Bien? Para poder ingresar tengo que sí o sí esperar dentro de una sentencia wait a que el otro no esté ni entrando a la sección crítica ni intentando hacerlo. ¿Bien? Y recién ahí voy a poder entrar. Entonces, por la forma en que fue construida la solución, que lo hicimos en base a la exclusión mutua, podemos decir que la propiedad de esta seguro se va a cumplir. La segunda propiedad que vamos a evaluar justamente es la ausencia de deadlock. El deadlock existía si había dos o más procesos queriendo entrar a la sección crítica y la sección crítica está vacía, bueno, uno de los dos debería poder entrar. Si no se permite entrar a ninguno de todos esos procesos que están esperando, entonces ahí es donde se genera deadlock. ¿Qué debería ocurrir para que haya deadlock? Ambos procesos deberían quedarse bloqueados en la sentencia await. Para que eso ocurra, tanto in1 como in2 deberían ser verdaderos. ¿Bien? Y en realidad, en ese punto que están intentando entrar, ambos procesos ambas variables, deberían tener valor falso, ya que ninguno de los dos está aún dentro de la sección crítica. ¿Bien? Entonces, al ser ambos falsos, uno de los dos procesos va a entrar primero a la sentencia await y ese es el que va a lograr entrar a la sección crítica. Entonces se puede ver que no se va a cumplir nunca que haya deadlock. Por lo tanto, la propiedad de ausencia de deadlock se cumple. La tercera propiedad que vamos a probar justamente es la ausencia de demora innecesaria. Esto significaba que si un proceso quiere entrar a su sección crítica y todos los otros están en la sección no crítica o terminaron, entonces no se debe impedir que el primero de ellos entre. Bien. En este caso, supongamos que SC1 está fuera de su sección crítica o terminó, entonces el valor de la variable in1 va a estar en falso. Bien. En ese caso, supongamos que SC2 está tratando de entrar a la sección crítica. Bien. Y no puede entrar, eso significaría que in1 es verdadero y por eso está bloqueado sin poder entrar. Bien. Entonces, para que realmente haya demora innecesaria, para que no se permita entrar al proceso SC2, debería ocurrir que tanto in1 como not in1 sean verdaderos. Bien. Es decir, estamos pidiendo que in1 tenga el valor verdadero y falso al mismo tiempo. Por lo tanto, no se puede, por contradicción, digamos, vamos a probar que justamente no se puede generar demora innecesaria. Por lo tanto, la propiedad de ausencia de demora innecesaria se cumple. La última propiedad que tenemos que probar es la de eventual entrada. Entonces, en este caso sí vamos a tener algún inconveniente. Entonces, por ejemplo, si SC1 está tratando de entrar a su sección crítica y no puede, significaría que el otro proceso SC2 está en su sección crítica. Y esto estaría representado justamente por la variable booleana in2 estaría en true. ¿Bien? Un proceso, vamos a suponer, cuando estemos trabajando con este problema en la sección crítica, vamos a suponer que un proceso que entra a la sección crítica en algún momento va a salir. O sea, la sección crítica no va a ser un loop infinito ni nada por el estilo. Va a ser finita, tanto la sección crítica como la sección no crítica. Entonces, cuando ese proceso que está en la sección crítica sale, entonces lo que va a hacer es poner la variable in2 en falso, indicando que salió en la sección crítica. Bien. Y a partir de ese momento, en ese instante en particular, mejor dicho, la guarda que estaba esperando el proceso SC1 es verdadera. Bien. Lo mismo pasaría con SC2. Si SC2 está tratando de entrar a la sección crítica y no puede, significa que el otro proceso está en la sección crítica, que in1 en particular va a ser verdadero, y como ese proceso en algún momento sale de la sección crítica, lo va a poner en falso. Bien. El problema está en que una vez que el proceso que estaba en la sección crítica sale y pone su variable en falso, que esto hace que la condición que está esperando el otro proceso sea verdadera, no significa que el próximo que va a poder acceder a esa sección crítica es ese otro proceso que está intentando entrar. Bien. Podría ser que el proceso que acaba de salir sea más rápido, tenga el uso del procesador o cualquier otra situación que haga que continuamente vuelva a entrar a la sección crítica, ganándole nuevamente el lugar, en este caso al proceso SC1. Bien. Y de esa manera nunca logra entrar el proceso SC1 para usar la sección crítica. Bien. O sea, en realidad la única manera de poder asegurarnos
de que el proceso en algún momento va a entrar es que la política de scheduler que tengamos sea fuertemente fair, que es lo que habíamos visto en algún momento previo. Si tenemos ese tipo de política de scheduler, entonces sí podemos garantizar que el proceso va a poder entrar a la sección crítica y por lo tanto se va a cumplir la propiedad de eventual entrada. ¿Bien? Recuerden que en la política de scheduling round robin, que es la que está en las máquinas normalmente, es débilmente fair, no es fuertemente fair. Por lo tanto, la eventual entrada en esos casos no estaría asegurada del todo. Bien. Igualmente, vamos a suponer en principio que nos alcanzaría igual para cumplir la propiedad de eventual entrada. Vamos a encontrar una serie de soluciones de grano fino basados en esta solución de grano grueso y después más adelante veremos otros algoritmos que nos van a asegurar la eventual entrada aunque la política de scheduler que tengamos sea débilmente fair. La solución que habíamos visto recién nos permitiría trabajar con una sección crítica entre dos procesos. ¿Bien? Habitualmente tenemos más de dos procesos que están trabajando en el programa concurrente, por lo tanto lo primero que vamos a hacer es tratar de generalizar esa solución para que nos sirva para trabajar con n procesos. Bien. En este caso lo que vamos a hacer es justamente un cambio de variable. Bien. Esa es la principal acción que vamos a ejecutar. En realidad a mí no me interesa si el proceso que está dentro de la sección crítica es el 1, es el 2, es el 3, no importa cuál sea. Lo único que nos va a interesar es si la sección crítica está libre o está ocupada. Entonces lo único que necesitamos es una única variable que nos diga juntamente si la sección crítica está bloqueada o no, si alguien tiene o no bloqueada la sección crítica, es decir, si alguien está o no usando la sección crítica. Bien. Entonces, utilizando esa sola variable, lo primero que vamos a hacer es reimplementar la solución para dos procesos basándonos únicamente en la variable log. En este caso, en vez de tener que esperar a que la variable del otro proceso sea falsa para poder acceder a la sección crítica, lo único que tenemos que esperar es que la variable que nos indica si está o no bloqueada la sección crítica, o sea la variable log, es verdadera o es falsa. ¿Bien? Tengo que esperar hasta que esa variable sea falsa, indicando que no hay nadie en la sección crítica, y en ese momento en forma atómica la vuelvo a poner en verdadero como para avisar de que ya se bloqueó. A partir de ese momento nadie más va a poder entrar hasta que yo la desbloquee. Ejecutamos la sección crítica y luego la liberamos poniendo esa variable compartida log en falso. De esa manera desbloqueamos la sección crítica para que otro pueda acceder. Fíjense que en el ejemplo que pusimos aquí justamente en la parte de abajo, ambos procesos tienen el mismo código, es un código idéntico, no es como el caso anterior que era la solución que está arriba en el cual cada uno trabajaba con variables diferentes. Bien, acá tenemos una sola para todos y la solución para los dos procesos es totalmente idéntica. Bien. Entonces tranquilamente esto lo podemos generalizar y en vez de dos procesos podemos tener n procesos sin inconveniente. Acá justamente se ve esa generalización y cómo sería una solución utilizando n procesos idénticos que van a realizar el mismo código para poder entrar en esa sección crítica. Bien, vamos a tener n procesos SC, donde cada uno lo primero que hace es una sentencia wait, chequeando o esperando, mejor dicho, bloqueándose hasta que la variable que nos indica si la sección crítica está bloqueada o no sea falsa, lo que indicaría que está desbloqueada. Inmediatamente en forma atómica la bloqueamos, ponemos loop en true, hacemos la sección crítica, fuera obviamente la sentencia wait, si no estaríamos bloqueando a todos, y luego ponemos en falso la variable que nos maneja el acceso a la sección crítica. La última solución que vimos, la que es generalizada para n procesos, obviamente va a cumplir las 4 propiedades que necesita la solución al problema de la sección crítica, de la misma manera que lo había hecho la solución que era para dos procesos. Las 3 primeras propiedades las cumple sí o sí, la cuarta, la de eventual entrada, obviamente va a depender de la política de scheduling, igual que antes. Bien.
El problema ahora es que sigue siendo una solución de grano grueso. Seguimos utilizando la sentencia White. Es como que no resolvimos ningún problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es resolver esa solución, esa sentencia White, sacarla de ahí, implementarla a través de alguna sentencia de grano fino. Ahora sí tenemos que justamente implementar una solución de grano fino a esa solución que vimos recién generalizada para n procesos. ¿Bien? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Entonces hacer atómico el await de grano grueso que habíamos utilizado en esa solución. Bien. Para esto lo que vamos a utilizar son instrucciones especiales que existen en la mayoría de los procesadores. Hay distintas de estas funciones especiales. Una de ellas es el tsunset, que es la que vamos a utilizar en este caso, pero también hay otras como fetchNadd, compare swap, etc. ¿Cómo funciona esta función tsunset? Esta función tsunset, que es atómica, es una sentencia de máquina atómica de grano fino, lo que hace es tener como parámetro de alguna manera un valor booleano, bien, una variable booleana. Atómicamente el tsunset lo que hace es guardarse en un registro, en un lugar privado temporal, el valor actual de esa variable booleana que le pasan como parámetro. Luego sí o sí modifica el valor de la variable booleana y la pone en true. Y luego lo que hace es la función completa retorna el valor que se había guardado inicialmente. O sea, básicamente lo que hace es recibir un valor booleano, ponerlo en true a esa variable y retornar el valor con que había entrado la variable booleana. Bien. De esta manera, si entra con valor falso, sí o sí la va a dejar con valor verdadero y va a devolver falso. Si la variable entra con valor verdadero, la va a seguir dejando verdadera y va a devolver como resultado, va a retornar el valor verdadero. Bien. Justamente el await que teníamos en la solución que habíamos visto para n procesos se reemplaza directamente por una iteración esperando hasta que el tsunset de la variable loop sea falso. ¿Qué significaría eso? Que cuando entramos a la función tsunset el valor de loop era falso. Y como esta función sí o sí deja la variable booleana en verdadero, nos estaría cumpliendo la parte de loop igual a true que teníamos dentro de la sentencia await. Bien, entonces, reemplazando directamente por la iteración que nos permite iterar hasta que esa variable sea falsa, vamos a estar iterando mientras la sección crítica esté ocupada. Cuando salimos de ese while, va a significar que encontramos el valor de loop en falso, lo volvimos verdadero, todo eso en forma atómica dentro de la función tsunset, por lo tanto lo único que va a poder estar dentro de la sección crítica es el proceso que acaba de ejecutar esa iteración. ¿Bien? Obviamente cuando sale la sección crítica vuelve a poner en falso la variable loop para que otro proceso pueda encontrar a través de la función tsunset el valor en falso, o sea la sección crítica desbloqueada, y puede entonces acceder. Esta justamente es una solución del tipo spin loop que lo que hace es los procesos están continuamente iterando mientras esperan que el proceso, en este caso que esté usando la sección crítica, limpie o ponga en falso el valor de la variable loop, que es la que me indica si está o no usándose esa sección crítica. Como esta solución de grano fino es derivada directamente de la solución de grano grueso, que habíamos demostrado de alguna manera que las 4 propiedades que se necesitan en la solución de la sección crítica se cumplían, en el caso particular de la eventual entrada, para asegurarla completamente necesitamos una política de scheduler fuertemente fair, pero que en general con round robin no íbamos a tener problema. Bueno, lo mismo va a ocurrir en esta solución. Las 3 primeras, exclusión mutua, ausencia de memoria necesaria y ausencia de deadlock, seguro se van a cumplir. Se asegura que se cumplan. Bien, son realmente propiedades. La de eventual entrada, lo mismo que antes, va a depender de la política de scheduling, pero en general no vamos a tener inconvenientes. En esta solución que vimos recién, el tsunset escribe siempre la variable loop aunque el valor no cambie. Así hayamos encontrado que loop era verdadero, lo volvemos a escribir el valor verdadero. ¿Bien? Entonces esto genera
una cierta demora por tener tanta competencia, por acceder justamente a esa posición de memoria para modificarla. Y además genera otros trastornos que están relacionados con las arquitecturas, las cachés y demás. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Y nos convendría tratar de reducir la cantidad de veces que tenemos que modificar, mejor dicho, o escribir un valor en la variable loop. ¿Bien? Cuando menos tengamos que hacerlo, mejor. Se reduce la memory contention y entonces nos va a mejorar la solución. ¿Bien? ¿Cuál es la idea en este caso? Primero chequear sin modificar el valor a través de un chequeo de una condición normal en un while. Cuando encontramos que esa variable es falsa, recién ahí intentamos hacer el test and set. ¿Bien? No estamos continuamente haciendo el test and set, sino únicamente cuando realmente tenemos posibilidad de avanzar. Entonces, el while que vemos ahí, que únicamente utilizaba el test and set de la variable loop, lo transformamos como figura a la derecha. ¿Bien? Primero chequeamos de forma normal hasta que el valor de loop sea falso. Cuando encontramos que es falso, recién ahí intentamos hacer el test and set. Si el test and set nos vuelve a dar verdadero, porque alguien en el medio, entre que chequeamos que era falso y hacemos el test and set, nos ganó y accedió a la sección crítica, bueno, en ese caso volvemos a quedarnos chequeando hasta que vuelva a ser falsa la variable loop. Y ahí volvemos a intentar hacer el test and set. ¿Bien? Esta solución justamente es test and set. ¿Bien? Testeamos, recién cuando encontramos falso volvemos a hacer el test and set para realmente en forma atómica tomar posesión de la sección crítica. Y si no podemos, volvemos otra vez a seguir chequeando hasta que exista la posibilidad de avanzar. ¿Bien? Ahora lo que vamos a intentar ver son soluciones fair, soluciones que le dan más posibilidad a todos los procesos de realmente avanzar. ¿Bien? Estas soluciones justamente van a hacer que la propiedad eventual de entrada se cumpla sin necesidad de que el scheduling sea fuertemente fair. ¿Bien? Justamente para la forma de hacer esto es tratar de ordenar un poquito el acceso a la sección crítica de acuerdo al orden en que intentaron acceder a la misma. ¿Bien? Tratar de que el primero que intentó entrar a la sección crítica sea realmente el primero que va a entrar. ¿Bien? El primero de los algoritmos que vamos a ver justamente es el algoritmo T-Breaker. ¿Bien? En particular, primero lo vamos a ver entre dos procesos y luego veremos cómo se generaliza a más procesos. ¿Bien? Es un protocolo de entrada a la sección crítica que requiere un scheduling que sea débilmente fair y no usa ningún tipo de instrucciones especiales como el test and set que habíamos visto anteriormente. Lo que sí es más complejo que la solución que vimos recién. Bien. En este caso lo que vamos a tener es una variable por cada proceso que nos indica no si está dentro de la sección crítica únicamente, sino si además está intentando entrar a la sección crítica. Bien, que la variable correspondiente a un proceso esté en verdadero significa que o está dentro de la sección crítica o está intentando entrar. Bien. ¿Qué pasaría en este caso? Tendríamos, si nada más tuviésemos esas dos variables, tendríamos el mismo problema de algunas de las soluciones que vimos al principio de todo, que no tengo en cuenta qué es lo que está haciendo el otro proceso. Bien, no sé qué está haciendo, podría ser que los dos estén intentando entrar al mismo tiempo, los dos entren y generaríamos los problemas de exclusión mutua. Entonces lo que se le agrega acá es una tercera variable que justamente se utiliza para romper los empates. Esta tercera variable lo que va a marcar es cuál es el último proceso que intentó iniciar su acceso a la sección crítica. ¿Bien? Entonces, en caso de que los dos procesos estén intentando entrar al mismo tiempo, en esta variable lo que nos va a quedar es el valor del proceso que empezó último ese intento de entrar. Por lo tanto, el que va a tener menos prioridad de entrar. Ese no es el que debería entrar a la sección crítica, sino el que había llegado primero. ¿Bien? De esa manera rompemos el empate y nos aseguramos que el primero que intentó entrar es el primero que va a entrar efectivamente a la sección crítica. Si hubiese un único proceso que esté intentando entrar y el otro está en la sección no crítica o terminó, no habría problema, el único que esté intentando entrar entraría. Esto que vemos acá justamente es una solución de grano grueso a ese algoritmo que estamos mencionando.
Bien, una solución que todavía está utilizando la sentencia White. Después veremos cómo hacemos para eso pasarlo a una solución de grano fino. Bien. Fíjese que tanto el proceso SC1 como SC2 lo que hacen primero para avisar de que van a intentar entrar a la sección crítica es poner su propia variable o la variable compartida que le corresponde a cada uno de ellos, IN1 e IN2, para el proceso SC1 y SC2 respectivamente, la ponen con valor true indicando que van a empezar a acceder a la sección crítica. Y lo otro que hacen es justamente poner en la variable último el valor del proceso que corresponda. ¿Bien? El proceso SC1 en la variable último pone el valor 1, el proceso SC2 pone el valor 2. De esa manera, esa es la tercera variable que nos va a servir para desempatar en caso de que dos procesos estén intentando acceder al mismo tiempo. ¿Qué es lo que debe esperar cada proceso para efectivamente entrar a la sección crítica una vez que comenzó este proceso? Lo que necesita es esperar a que la variable que indica si el otro proceso está intentando entrar a la sección crítica o no sea falso. Eso significaría que el otro proceso no está intentando entrar, por lo tanto no tengo que competir con él directamente. Entonces, si esa es falsa, listo, yo ya puedo entrar, no hay problema. O bien, podría ser que el otro también tenga su variable en true, indicando que también está intentando entrar a la sección crítica, o bien está dentro de la sección crítica. En ese caso, necesito que la variable último lo que tenga sea el valor del otro proceso. ¿Bien? Eso indicaría que los dos estamos intentando entrar, pero que el otro proceso llegó después que yo. Por lo tanto, yo voy a tener prioridad para pasar y usar la sección crítica. ¿Bien? Ese es el await que vemos como segunda línea en cada uno de los procesos. ¿Bien? Espero hasta que o bien el otro proceso no quiera estar entrando a la sección crítica ni esté en la sección crítica, o bien que la variable que me sirve para el desempate me indique que el último que llegó fue el otro proceso. ¿Bien? Cuando eso se cumple, entro a la sección crítica, ejecuto, y cuando salgo pongo la variable que representa mi condición, si estoy o no dentro de la sección crítica, la pongo en falso para que el otro proceso en ese caso pueda entrar. ¿Cómo me aseguro que la eventual entrada se va a cumplir? Bueno, justamente, si los dos procesos llegamos más o menos al mismo tiempo a competir por el acceso a la sección crítica, supongamos que de entrada ganó el proceso SC1 el acceso a la sección crítica. Cuando termina de ejecutar, el proceso SC2 está esperando la sentencia wait a poder pasar. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos ocurría en casos anteriores? Podría ser que el proceso SC1, que es el que había estado recién en la sección crítica, por X motivo continúe su ejecución, comience nuevamente el proceso de entrar a la sección crítica, pero en este caso, que nuevamente los dos procesos van a estar intentando entrar a esa sección crítica, en este caso el valor de último va a ser el que acaba de salir de la sección crítica, por lo tanto la prioridad la va a tener el otro. De esa manera me aseguro que si los dos están compitiendo al mismo tiempo por acceder a la sección crítica, nunca va a ocurrir que entre dos veces seguidas el mismo proceso. ¿Bien? En este caso lo que hacemos es una solución de grano fino para ese algoritmo T-Breaker para dos procesos. ¿Bien? En este caso lo único que hacemos es reemplazar el await que teníamos por una iteración, un while, que itera hasta que la condición que necesitamos se cumpla, y de esa manera podemos entrar a la sección crítica. ¿Bien? Hay que tener mucho cuidado, y ese reemplazo del await por el while que acabamos de poner se da por el orden en que se modifican las variables que están arriba de eso. ¿Bien? La modificación de la variable que representa el estado del proceso, si está intentando o no entrar a la sección crítica, y la modificación de la variable última. ¿Bien? Fíjense que cambiamos el orden en que lo hacemos de lo que habíamos hecho en la solución de grano grueso. ¿Bien? Si poníamos el otro caso, corremos el riesgo de que los dos procesos puedan entrar al mismo tiempo a la sección crítica. ¿Bien? Entonces, si tenemos cuidado y observamos con cuidado y seguimos, ejemplificamos a mano cuál sería el comportamiento en distintas situaciones,
cuando un proceso quiere entrar y el otro no a la sección crítica, cuando un proceso está dentro de la sección crítica y el otro está intentando entrar, cuando los dos procesos al mismo tiempo están intentando entrar a la sección crítica, vamos a ver que esta solución que implementamos acá, justamente en todos ellos funciona. ¿Bien? Sería bueno que ustedes puedan analizar esos casos y ver que esto realmente funciona en todos los casos, tanto la exclusión mutua como el resto de las propiedades. Y también sería bueno que vean qué ocurre si invertimos el orden en que hacemos la modificación de in 1 o 2, dependiendo el proceso, y último. ¿Bien? Lo hacemos igual que lo hemos hecho con la solución de grano grueso. Primero modificamos último y luego modificamos en in 1 e in 2, dependiendo del proceso. ¿Bien? Van a ver que en ese caso sí vamos a tener posibles inconvenientes. La solución de grano fino que vimos recién es relativamente sencilla, fácil de implementar y no necesita funciones especiales, pero únicamente funciona cuando tenemos dos procesos compitiendo por la sección crítica. Si queremos generalizar esa solución a n procesos, el algoritmo se vuelve bastante engorroso, muy difícil de seguir y además muy complejo en cuanto al tiempo de ejecución. Para poder entrar a la sección crítica nos va a llevar mucho tiempo de procesamiento. ¿Bien? Fíjense que lo que hace es competir, para poder un proceso entrar a la sección crítica tiene que competir por diferentes iteraciones con cada uno del resto de los procesos hasta que finalmente hay un único proceso que llega primero. ¿Bien? Pero tenemos que ganar un montón de etapas hasta lograr ese punto. ¿Bien? Entonces no es una solución sencilla ni viable para cuando estamos trabajando con más de dos procesos. En este caso lo que vamos a ver es una segunda solución, un segundo algoritmo que también es una solución fair, o sea que también nos asegura la eventual entrada a pesar de que la política de scheduler sea débilmente fair. ¿Bien? Porque justamente también la idea es mantener el orden en que van llegando los procesos. Acá ya directamente no va a importar si son dos o más procesos, se hace una solución generalizada para n procesos. Este es el algoritmo ticket. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Simular justamente cuando uno entra a un negocio y saca un ticket y tiene que esperar a que llamen ese número. ¿Bien? Uno ni bien llega, saca el siguiente número que está disponible y luego espera hasta que el que está atendiendo lo llame. ¿Bien? De esa manera se respeta el orden de llegada. ¿Bien? Lo primero que vemos es justamente una solución de grano grueso, ¿bien? Utilizando las sentencias await con y si condición booleana. ¿Bien? Vamos a ver que tenemos una variable compartida número, que lo que me indica es cuál es el próximo número que está disponible para ser tomado por el proceso que comienza a intentar entrar a la sección crítica. Una variable compartida próximo, que lo que hace es indicar cuál es el número que tiene que ingresar en este momento en la sección crítica o está en este momento usando la sección crítica. Bien, el número de turno. Bien. Y luego hay un arreglo de variables turno que para cada uno de los procesos va a tener el turno que tenía asociado al llegar. Bien. Este arreglo de variables turno tranquilamente podría ser una variable local para este algoritmo en particular, una variable local simple para cada uno de los procesos. ¿Bien? Entonces cada uno va a tener una variable local donde va a guardar cuál es su número de turno, porque en realidad ese número únicamente le sirve en este algoritmo al propio proceso que lo obtuvo. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que hace el proceso al llegar y al intentar entrar a la sección crítica? Lo primero que hace es tomar el siguiente número que hay que tomar, lo guarda en su posición del arreglo turno para guardar de esa manera cuál es su turno en particular, y en forma atómica lo que hace es incrementar el valor de número. ¿Por qué en forma atómica? Porque si no podría ser que otro proceso, mientras él tomó su número y lo puso en el arreglo turno y luego hizo el incremento, podría ser que otro proceso en el medio también haya tomado el mismo número que tomó él. Entonces, para evitar esa interferencia y para evitar que dos procesos tengan el mismo número de turno, lo que hacemos justamente en forma atómica, tomar el número de turno que me corresponde e incrementar número en 1
para así nadie en el medio puede interferir. Una vez que ya tengo mi número de turno y que ya incrementé el valor de número para que otro pueda tomar el siguiente número, lo que tengo que hacer es bloquearme hasta que el valor de próximo, que es el que puede acceder a la sección crítica, sea igual al turno que yo tengo. ¿Bien? Entonces, espero en el await hasta que mi turno sea igual a próximo. Cuando eso ocurre, significa que ya puedo entrar a la sección crítica. Entro a la sección crítica y luego al salir lo único que hago es incrementar el valor de próximo. ¿Esto que está haciendo? Justamente avisándole al proceso que venía después de mí, que había llegado atrás mío, le estoy avisando que ya puede entrar a la sección crítica. Si no hubiese nadie esperando, ese valor va a quedar para que el primer proceso que llegue a intentar usar la sección crítica pueda pasar directamente sin necesidad de bloquearse. Bien. Lo que tenemos que hacer ahora, obviamente, es lograr hacer una solución de grano fino. Bien, esta es una solución de grano grueso. Tenemos que convertir esas tres sentencias await, dos incondicionales y una condicional, debemos convertirlas justamente a una solución de grano fino. Lo primero que vamos a ver justamente acá es si la solución de grano grueso que acabamos de hacer realmente cumple las propiedades que necesitamos. Si las cumple, entonces sí implementar una solución de grano fino. ¿Bien? Uno de los problemas que vamos a tener es que próximo y número y turno, todas las variables pueden tomar valores muy grandes porque se van continuamente incrementando y nunca se resetean. Entonces podría ser que en algún momento el tipo de dato que estemos utilizando se sobrepase y tengamos inconvenientes. Cada tanto habría que resetearlo a uno, por ejemplo, cuando no hay ningún proceso esperando por entrar a la sección crítica. Bien, si número es igual a próximo, significaría que ningún proceso está queriendo entrar, por lo tanto se puede resetear. Lo que vamos a ver ahora justamente son las propiedades de la solución al problema de la sección crítica, a ver si se cumplen o no. Básicamente, como todos los procesos van a tener turnos diferentes, porque en forma atómica estamos tomando el turno incrementando el valor de número, y que únicamente vamos a dejar pasar al que tiene un determinado turno, el que está dado por la variable próximo. ¿Bien? Esto nos asegura, primero, la eventual entrada, porque para poder pasar más de un proceso, los dos deberían tener el mismo número de turno, y eso es imposible. La ausencia de deadlock, porque si hay dos o más procesos que quieren entrar a la sección crítica, al menos uno de ellos va a tener el valor que, como su turno, el valor actual de próximo, y es el que va a poder entrar. También nos asegura la ausencia de memoria innecesaria. Si hubiese un único proceso que quiere entrar y los otros están en otro lado, que no quieren ni entrar ni están en la sección crítica, por lo tanto, el valor de próximo va a ser el turno de ese proceso que es el único que quiere entrar. Y en ese caso va a poder entrar. Y a su vez nos asegura la eventual entrada, dado que estamos resolviendo el acceso a la sección crítica de acuerdo al orden en que lo van pidiendo. Por lo tanto, con una política scheduler debidamente fair, también nos va a asegurar la eventual entrada. Bien. Como ya cumple con todas las propiedades, lo que tenemos que ver es cómo implementamos esas tres sentencias await, dos incondicionales y una condicional, para ver cómo lo implementamos y hacemos una solución de grano fino. El await que tenemos, el condicional, el que espera hasta que próximo sea el turno del proceso y de esa manera poder entrar a la sección crítica, cumple la propiedad lo sumo una vez porque tiene una única referencia crítica, hace referencia a una única variable que puede ser modificada por otro proceso, que es justamente próximo. Por lo tanto, la podemos convertir por la técnica busy waiting en una iteración que se queda en ese while iterando hasta que la condición se da, hasta que realmente próximo sea igual al turno de ese proceso en particular. Esa entonces la resolvemos fácilmente. La tercera de las sentencias, que es la que hace el incremento de próximo, a pesar de que es una sentencia que estaría teniendo dos referencias críticas, que sería justamente el acceder al valor de próximo y el modificar el valor de próximo, la característica que tiene y que permite que se pueda ejecutar de forma normal y que no va a haber ningún tipo de interferencia, es porque el único proceso que podría estar modificando el valor de próximo justamente es el que está dentro de la sección crítica. Y como dentro de la sección crítica hay un único proceso a la vez,
va a haber un único proceso a la vez que pueda modificar el valor de próximo. Por lo tanto, de esa manera no vamos a tener ningún tipo de interferencia. El único problema que vamos a tener por ahora es cómo convertir la primera de las sentencias await, la que usábamos para determinar cuál es el turno de proceso y atómicamente incrementar el valor de número para que el siguiente que llega lo pueda tomar. Bien. En ese caso vamos a tener que ver cómo lo vamos a resolver. Entonces, como dijimos, nos queda únicamente resolver esa sentencia await que tenemos ahí en el ejemplo superior, lo tenemos marcado en rojo. Bien. Eso tenemos que hacerlo y de forma atómica. No podemos usar busy waiting en esa sentencia porque no hay ninguna condición que esperar ni nada por el estilo, no se cumple la propiedad de lo sumo una vez. Bueno, tenemos que ver cómo podemos implementarlo. Como habíamos mencionado anteriormente, cuando hablamos de la función especial tsunset, habíamos nombrado que había otras funciones especiales como fetchNadd. fetchNadd lo que dice es recibe como parámetro, es también obviamente una acción atómica de grano fino, recibe como parámetro dos valores enteros. Bien, una variable que es la que tenemos que ir modificando y la que nos interesa el valor, que en este caso justamente debería ser la variable número, y un incremento que lo que nos dice es cuánto vamos a incrementar el valor de esa variable. Entonces, ¿qué es lo que hace internamente esa función fetchNadd? Se guarda en una variable temporal local el valor actual de la variable que se pasó como parámetro. Luego se modifica el valor de esa variable incrementándola de acuerdo al segundo parámetro que hemos pasado en la función. En el caso que nosotros necesitemos se va a incrementar nada más que en 1, no mucho más. Y luego devolvemos como resultado de la función el valor que nos habíamos guardado al principio, el valor con que entró la variable que pasamos como parámetro. Entonces lo que hacemos en el caso que necesitamos nosotros, que es incrementarlo en 1, vamos a ejecutar la función fetchNadd sobre la variable número con un incremento de 1. ¿Qué es lo que hace la función? Me va a devolver el valor con que entró la variable número a esa función y en la variable número va a guardar el valor ese incrementado en 1. Bien, todo eso lo va a hacer en forma atómica y ese valor que me devolvió, que solamente se lo va a poder devolver a un proceso, lo que va a hacer es el proceso guardarlo en su posición en el arreglo turno. Ese va a ser justamente su turno para esperar. Entonces, de esa manera, con la función fetchNadd, vamos a resolver la única sentencia await que nos quedaba por implementar. Bien. Entonces, esta solución que hagamos del algoritmo ticket, lo que va a tener justamente es, va a usar una de las funciones especiales que debe existir en el procesador que tengamos. Si implementamos de esta manera y existe esa función especial en el procesador que tengamos, bueno, vamos a lograr con este ejemplo una solución de grano fino que cumple las 4 propiedades del problema de la sección crítica, aunque la política de scheduler sea débilmente fair. Ahora lo que vamos a ver es un tercer algoritmo también que es una solución fair al problema de la sección crítica, una solución justa que también intenta dar acceso a la sección crítica de acuerdo al orden en que fueron comenzando a intentar acceder, ¿bien? Y que es como si fuese una solución que nos permitiría trabajar si, por ejemplo, no contáramos con la función fetchNadd. Bien, si no contamos con la función fetchNadd, no podríamos resolver directamente el algoritmo ticket o deberíamos utilizar otra solución al problema de la sección crítica que hayamos visto anteriormente para hacer la obtención del turno y el incremento en forma atómica. Bien, que no tendría mucho sentido utilizar una solución para el acceso a una sección crítica para implementar otro protocolo distinto para acceder a la sección crítica. Bien, pero bueno, si no existiera la función fetchNadd, no podríamos ejecutar el algoritmo ticket. Entonces acá tenemos una solución que se asemeja de alguna manera o quiere simular el algoritmo ticket, pero sin necesidad de una función especial. Es el algoritmo Baker. Bien, en vez de que el proceso cuando llega saca un número en forma atómica, lo incrementa y luego espera ese número y luego avisa que debe continuar el siguiente proceso,
Acá lo que se hace es compararse cada proceso con el resto de los procesos. Cuando un proceso llega, se compara con todos los otros procesos, se fija cuál es el que tiene mayor número de todos esos e incrementa ese valor en 1 y ese es el turno que él toma. Luego, en vez de esperar a que en un lugar centralizado digan quién es el próximo que debe pasar, lo que hace es compararse con todo el resto de los procesos a ver quién es el que tiene el número más chico. Y ese es el que accede a la sección crítica cuando ésta está libre. Bien, sería algo parecido a utilizar el algoritmo ticket, pero descentralizado. Que en vez de que el valor a tomar cuando uno llega de turno y el valor que indica quién es el próximo que tiene que ejecutarse esté dado por una variable compartida, en este caso lo distribuimos entre todos los procesos y entre todos vemos quién es el que debe continuar. Acá lo que vemos es una solución de grano grueso para este algoritmo. Como vemos, acá sí necesitamos que turno sea un arreglo compartido, porque justamente cada uno de los procesos tiene que chequear todas las posiciones de ese vector para justamente determinar cuál es su turno. Bien. Entonces lo primero que hace, en principio lo intentaríamos hacer en forma atómica, me fijo cuál es el máximo de todo el vector turno, le sumo 1 y ese es el turno que voy a tomar para como propio. Bien. Después, una vez que ya tengo cuál es mi turno, lo que hago es compararme con cada uno de los otros procesos a ver si mi turno es mayor o menor que el del otro proceso, o bien el otro tiene su turno en 0 indicando que todavía no está intentando entrar a la sección crítica. Bien, entonces para cada uno de los otros procesos distintos a mí, recuerden que en el for la cláusula ST lo que me sirve es para determinar si esa iteración en particular la hago o no la hago. Bien, entonces para cada uno de los otros procesos espero hasta que el turno del otro sea 0, indicando que no está intentando entrar a la sección crítica, o bien hasta que mi turno sea menor que el del otro. Entonces de esta manera, si yo debo entrar antes que el otro proceso, voy a poder continuar chequeando comparándome con el resto de los procesos, y si no voy a tener que esperar. Bien. Cuando logro chequear con todos los otros procesos y le gano a todos los otros procesos, ahí puedo entrar a la sección crítica. Y cuando termino pongo el valor de mi turno en 0, indicando que salí de la sección crítica. Así cualquier otro que quiera competir conmigo no tiene que competir porque yo ya me fui. Bien. Esa es la solución de grano grueso al algoritmo. El problema es que esta solución no se puede implementar directamente. Bien. No hay forma de implementar directamente, principalmente por el primero de los await, el que calcula el máximo y lo incrementa en 1. Bien. Para eso deberíamos utilizar algún otro algoritmo que nos permita manejar el protocolo de entrada y salida de la sección crítica. Y como mencioné antes, no tendría sentido utilizar otro protocolo para el problema de la sección crítica para implementar un nuevo algoritmo para el mismo problema. Bien. Esta es una solución de grano fino para este algoritmo. Como dije antes, no es implementable directamente. La solución que vimos de grano grueso no le iba a dar el mismo turno a más de un proceso, cada uno iba a obtener un turno diferente, mientras que la solución que hacemos de grano fino, dado que no podemos hacer en forma atómica lo del máximo del vector, la solución de grano fino va a permitir que más de un proceso obtengan el mismo valor de turno. Bien. Entonces lo que va a hacer, a grandes rasgos, es, teniendo en cuenta que puede dar el mismo valor a más de uno, tener dos criterios para evaluar cuál es el turno de dos procesos a cuál le toca pasar primero. Bien. Además de tener el valor de turno, como segundo parámetro lo que chequea es el identificador del proceso. Bien. Entonces, si por algún motivo a dos procesos obtuvieron el mismo valor de turno, se deja pasar primero al proceso que tiene menor identificador. Bien. De esa manera se rompe el empate sin alterar el hecho de que igual se va a seguir cumpliendo la propiedad de eventual entrada, que es una de las que no teníamos
con anterioridad. Bueno, el algoritmo este no es el único cambio eso, sino que hay que modificar otra serie de cosas, como ni bien comenzamos a intentar entrar a la sección crítica, poner el valor de turno en 1. Si no, los otros procesos no me considerarán como una competencia hasta que yo realmente obtenga un número de turno, y sin embargo podría ser que el turno que obtenga sea hasta menor que alguno de los otros. ¿Bien? Entonces, para evitar los inconvenientes, aviso de que voy a empezar, para que me tengan en cuenta en las comparaciones, poniendo mi turno en 1, luego sí determino cuál es el turno concreto que me va a tocar, y luego sí compito con todos los demás para ver quién debe ir pasando. Cuando le gané a todos los demás procesos, entro a la sección crítica y la ejecuto. Hasta acá lo que vimos fueron diferentes soluciones para el problema de la sección crítica. Las primeras soluciones que vimos, o el primer caso, que lo generalizamos para n procesos también, para asegurarnos la propiedad de lo sumo una vez necesitamos una política scheduler fuertemente fair. Bien. Luego vimos tres opciones, tres algoritmos distintos que eran soluciones fair, soluciones que realmente eran justas y se iba a cumplir la propiedad de eventual entrada, aunque la política de scheduler sea débilmente fair, dado que intentaba dar un orden en el acceso a la sección crítica de acuerdo al orden en que fueron comenzando a intentar hacerlo. ¿Bien? Entonces, de esa manera obteníamos soluciones que eran más justas. Si dos desde un principio están compitiendo por acceder a la sección crítica, no va a poder ocurrir que el mismo proceso entre dos veces seguidas. ¿Bien? Esa es la idea de una solución fair en un problema de la sección crítica. ¿Bien? Con esto terminamos la parte del problema de la sección crítica. Lo que vamos a ver ahora justamente es cómo implementar el otro problema que dijimos, el de las barreras. Bien. Primero vamos a ver la solución más sencilla, que es la de usar un contador compartido, en el cual todos los procesos incrementan una variable compartida cantidad, en este ejemplo en particular, indicando que un proceso más ha llegado hasta la barrera. Y luego se quedan esperando hasta que esa variable cantidad tenga el valor n. Eso significaría que todos los procesos llegaron a la barrera. ¿Bien? Ahí se puede ver un código de grano grueso en el cual con las sentencias await, primero una sentencia await incondicional para incrementar cantidad en forma atómica y no generar interferencia, y luego con una sentencia await condicional para esperar hasta que todos los procesos hayan llegado. Bien. Esa sentencia condicional, el await último, lo que se está manejando únicamente para sincronización por condición. ¿Bien? Hay que ver que en ningún momento estamos haciendo alguna sentencia, alguna asignación, nada dentro de esa sentencia await. Únicamente estamos esperando que una condición sea verdadera. ¿Bien? La sentencia await condicional, el await cantidad igual a n, fácilmente se puede transformar por la técnica de busy waiting, ya que cumple la propiedad de a lo sumo una vez, a un while donde lo que hacemos es esperar hasta que mientras cantidad sea distinto de n. ¿Bien? Y el incremento en 1 que hacemos de la variable cantidad cuando llegamos a la barrera lo podemos implementar fácilmente con la instrucción especial fetchNadd, que es la que ya habíamos visto para algunos de los casos de el problema de la sección crítica. Dos problemas son los que tienen, al menos dos problemas tiene esta solución. Uno obviamente es que necesitamos esa función especial fetchNadd. Y la otra, que vamos a ver más adelante, es que nos va a servir para una sola iteración. Así tal cual está acá, nos sirve para una sola iteración. Porque una vez que terminó, que pasaron la primera barrera, cantidad va a quedar con el valor n. Entonces, si queremos hacer una segunda barrera, ya nunca vamos a lograr nuevamente ese valor. Aquí está justamente el código, cómo quedaría para implementar esa barrera. ¿Bien? Y lo que deberíamos pensar justamente si quisiéramos usar esta barrera para más de una iteración, bueno, deberíamos ver cómo podemos hacer para volver cantidad al valor 0 cada vez que pasamos una barrera. ¿Bien? Ese es un punto complejo
ya que es difícil encontrar el momento en el cual podemos hacer esa modificación, ya que tenemos que esperar a que todos los procesos hayan pasado el último chequeo, el while, que está esperando a que cantidad sea igual a n para terminar, porque si alguno de ellos lo ve después de que fue reseteada a 0, entonces va a pensar que no llegaron todos a la barrera. Por el otro lado, a su vez tenemos que tener cuidado de que esa variable cantidad no se resetea a 0 después de que alguno de los procesos ya haya vuelto a incrementar cantidad en la función fecha_nada, porque si no estaríamos perdiendo uno de los procesos que llegó y se bloquearían todos los demás. Entonces es un problema importante ver en qué momento se resetea cantidad. Si no existiese la función fecha_nada, para el ejemplo que habíamos visto recién, entonces deberíamos distribuir la variable cantidad, deberíamos distribuirla entre todos los procesos para que cada uno de ellos tenga su propia variable donde indique si llegó o no llegó hasta esa variable. Para eso sería, por ejemplo, el arreglo arribo de 1 a n. Bien, cada uno de los procesos modificaría su posición particular en ese arreglo indicando que ya llegó hasta la barrera. ¿Qué es lo que debería esperar un proceso para saber que todos llegaron a la barrera y continuar? Debería saber que la suma de todas esas variables es igual a n, o bien que todas las posiciones de ese arreglo tienen el valor 1. ¿Bien? Pero todo eso lo debería hacer en forma atómica. Entonces eso lo hace mucho más complejo, lo hace ineficiente. Deberíamos usar una sección crítica para hacer toda esa suma. Sería bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que se puede utilizar? Se podría hacer agregar un proceso más, un coordinador, que sea el encargado de recibir de alguna manera la información de cada uno de los procesos avisando que llegó y luego de avisarle a cada uno de los procesos que debe continuar. ¿Bien? ¿Cómo hacemos ese aviso? También teniendo una posición o una variable, en este caso un arreglo también de n posiciones, donde cada posición va a servir para que el coordinador le avise a ese proceso en particular que ya puede continuar porque todos llegaron a la barrera. Bien, entonces lo que vamos a contar acá es con deberíamos contar con dos arreglos que me permitan manejar el aviso, por un lado, de que un proceso ha llegado en una posición particular y el aviso de parte del coordinador al worker indicando que ya puede continuar porque todos llegaron a la barrera. Acá justamente podemos ver el código de esa posible solución. ¿Bien? Lo que hacemos es dividir entonces la variable cantidad que hoy teníamos en una sucesión de variables, una para cada proceso. En este caso el arreglo arribo es para indicar que el proceso ya llegó hasta la barrera y el arreglo continuar sería para avisar el coordinador a ese proceso en particular o a un proceso en particular de que ya puede continuar porque todos han llegado. ¿Bien? Fíjense que ahí tenemos el código para cada worker y el código para el coordinador. ¿Bien? Lo que hace el worker es realizar la implementación que tenga que hacer, marcar en su posición del vector arribo de que él ya llegó a la barrera y quedarse esperando a que su posición en el vector continuar sea igual a 1. Significaría que ya todos llegaron a la barrera. Una vez que el proceso vio que su posición era 1, él ya se dio cuenta, entonces puede resetear esa posición en particular a 0. ¿Para qué? Para poder usar esta barrera para una segunda iteración, sin que haya ningún inconveniente. ¿Bien? El único que tiene que ver que esa posición en particular sea 1 es el proceso I en este caso. ¿Bien? Si él ya vio que su posición I en continuar es igual a 1, entonces ya la puede resetear porque no necesita verla de nuevo. ¿Bien? Sin que esto afecte al resto de los procesos porque van a estar viendo su propia posición en ese vector. Esto que estamos haciendo acá, además de resolver el problema que teníamos si no tuviésemos la función fecha_nada, está resolviendo también el problema que íbamos a tener de qué momento vamos a resetear las variables que nos indican si podemos continuar o no en la barrera. Y de esa manera poder utilizar esta barrera para muchas iteraciones y no solo para una.
En el caso del código del coordinador, en cada iteración que hace, lo que va a hacer es esperar a que todos los procesos, los n procesos, hayan marcado en su posición en el vector de arriba su llegada. Una vez que ya vio que esa posición en particular ya tiene el valor 1, ya lo vio, ya lo recibió, lo puede resetear sin problema porque nadie más lo tiene que ver. Una vez que termine ese primer for donde recibe el aviso de todos de que llegó a la barrera, lo que hace es avisarle a todos los procesos que ya pueden continuar, marcando un 1 en cada posición del vector continuar. Acá lo que hemos hecho es una solución de grano fino para ese algoritmo que vimos recién de grano grueso. ¿Bien? Lo único que teníamos que transformar o implementar de alguna manera eran las dos sentencias await, donde el worker esperaba a que el coordinador le diga que puede continuar porque terminó la barrera, y el await donde el coordinador esperaba que un proceso en particular le diga que ha arribado a esa barrera. Bien, como ambas sentencias o ambas condiciones booleanas cumplen la propiedad de lo sumo una vez, ambas sentencias atómicas condicionales de los await se puede transformar directamente con la técnica busy waiting a un while donde se está esperando que la condición se cumpla. Acá podemos ver el código cómo quedaría con una solución de grano fino. El caso anterior de la barrera con flag y coordinadores, el problema que tiene es que requiere un proceso extra y probablemente un procesador extra, una unidad de procesamiento extra para poder ejecutar, porque él debería estar continuamente trabajando y no que lo saquen del procesador. Bien, estaríamos utilizando un recurso únicamente para ese coordinador. Y lo otro es que el tiempo de ejecución del coordinador y de la aplicación completa para la barrera es proporcional a la cantidad de n. Bien, porque sí o sí tienen que recibir los n avisos de que llegaron y sí o sí tienen que avisar a los n procesos que pueden continuar. Una posible solución a estos inconvenientes es combinar las acciones que hacía los workers y el coordinador en un único tipo de proceso. Bien, de esta manera, por ejemplo, podemos armar una estructura en forma de árbol entre los procesos, de tal manera que los procesos van avisando que llegaron desde las hojas hacia la raíz. Cuando el proceso worker que está en la raíz ya recibe la señal de ambos hijos de que ya ellos llegaron, significa que todos los procesos llegaron a la barrera. Entonces, a partir de ahí lo que hace es enviar hacia abajo en el árbol, desde la raíz hacia las hojas, la información de que ya pueden continuar porque la barrera ya se completó. Bien. Hay algunas implementaciones que permiten darle más velocidad o más eficiencia a este tipo de algoritmo, como en Combining Tree Barrier. En el caso de las barreras en forma de árbol, el problema que tienen es que los procesos tienen distintos roles. ¿Bien? No es lo mismo estar en la raíz que estar en la hoja, que ser un nodo intermedio. Entonces hay que triplicar en muchos casos el código tratando de ver en qué posición estoy dentro de ese árbol, y en base a eso es la función que voy a tener que llevar a cabo. Bien. Otra solución para hacer justamente barreras distribuidas de alguna manera es una barrera simétrica. Bien. Para n procesos, que se basa justamente en una barrera entre dos procesos. Tenemos dos procesos I y J que primero tienen que sincronizar entre ellos. Una vez que sincronizan entre ellos, ya sabemos que los dos llegaron, esos dos procesos pueden ir y sincronizar contra otros dos diferentes. En ese punto ya sabemos que los cuatro han llegado. Una vez que los cuatro llegaron, esos cuatro a su vez pueden sincronizar con otros cuatro, y así sucesivamente vamos a ir completando toda la barrera en menos pasos que lo que lo hacía el que tenía un coordinador. Bien. Fíjense que la combinación o la barrera entre dos procesos en particular I y J, lo que hacen es esperar, cada proceso espera hasta que en su posición del vector de arriba esté en 0, significa que alguien, el que lo tenía que ver previamente, ya lo vio, entonces lo reseteó a 0, y lo que hace entonces es marcar en esa misma posición con un 1, indicando que nuevamente llegó al siguiente paso de la barrera.
¿Qué es lo que hace después? Esperar a que el otro proceso con el que tiene que coordinar en ese instante en particular haya llegado, marcando arriba de J en 1. Una vez que ya vio que el otro ya había llegado, lo vuelve a resetear a 0 para que pueda participar el otro proceso también en una siguiente iteración, en un siguiente paso de esta barrera. ¿Bien? Lo mismo hace el proceso J en este caso. Entonces, esa es la manera en que van a actuar dos procesos en una de las etapas de esta barrera. ¿Bien? Como dijimos antes, una vez que los dos sincronizaron entre ellos, probablemente tengan que ir a sincronizar con otros dos procesos más por separado en una siguiente etapa para de esta manera ir armando la barrera completa. ¿Bien? Hay muchas maneras de combinar en cada una de las etapas con quién tiene que coordinar o con quién tiene que hacer la barrera cada uno de los procesos. Una de las más conocidas justamente es la barrera Butterfly, ¿bien? Butterfly Barrier, ¿bien? Que lo que hace es justamente utilizar esta barrera que se hace entre dos procesos, utilizarla en distintas etapas con procesos distintos. En la primera etapa, cada proceso lo que hace es coordinar o hacer la barrera con el que está al lado, con el que está a distancia 1. ¿Bien? Los impares con el que está hacia la derecha, los pares con el que está hacia la izquierda. ¿Bien? En la segunda iteración, lo que va a hacer cada uno de los procesos, que ya coordinó con el que tenía al lado y ya sabe que se llegó, es coordinar con el que está a distancia 2, ¿bien? Dejando 1 por medio. Fíjense en el ejemplo, en la etapa 2, el 1 coordina con el 3, el 2 con el 4, el 5 con el 7 y el 6 con el 8. ¿Bien? De esa manera, cuando el 1 y el 3 logran coordinar y logran pasar esa etapa de la barrera, además de saber que el 1 y el 3 ya han llegado, también saben que el 2 y el 4 llegaron. Porque si, en el caso del proceso 3, si el 2 no hubiese llegado, entonces el 1 nunca hubiese llegado hasta esa etapa de la barrera. ¿Bien? Y entonces el 3 seguiría esperando. Entonces, cuando llegamos a esa etapa, no solo sabemos que el proceso con el que acabo de coordinar llegó a la barrera, sino que también con los que habían coordinado cada uno de ellos en la etapa anterior. ¿Qué hacemos en la tercera etapa? Bueno, en ese caso lo que vamos a hacer es coordinar con los que están a distancia 4. ¿Por qué? Porque al haber coordinado en esa segunda etapa, ya con eso resolvimos que 4 procesos ya llegaron. Entonces ahora tengo que ver qué pasó con los otros 4 que le siguen dentro de esta estructura. Bien, entonces, en este caso, el proceso 1 coordina con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. De esa manera, cuando los procesos han terminado, bien, esa etapa, que cuando cada par de procesos terminó de coordinar en esa etapa, ya sabe que todos los procesos llegaron a la barrera. Bien, porque si no, supongamos que estamos en el proceso 5, si yo ya logré coordinar, hice la barrera con el proceso 1, significa que con el 2, el 3 y el 4 ya llegaron, porque si no el 1 nunca hubiese pasado la etapa 2. ¿Bien? Entonces, de esa manera, hacemos una barrera en una cantidad de pasos igual a el logaritmo en base 2 de n. ¿Bien? Es mucho más reducida la cantidad de pasos que necesito hacer para lograr esta barrera que lo que necesitaba cuando usaba un único coordinador y flag. ¿Bien? En cada etapa que está ejecutando el proceso dentro de esta barrera, lo que hace es sincronizar con el proceso que está a distancia 2 a la S-1, donde S sería justamente el número de la etapa. Este sería una posible implementación de grano fino para implementar una barrera Butterfly. Bien, utilizamos desplazamientos y la función, el operador XOR, para justamente en cada una de las etapas tener en cuenta o ver con cuál de los procesos tengo que estar coordinando esa barrera para lograr la ejecución completa. Como hemos visto hasta ahora, la técnica de busy waiting que vimos para resolver los problemas de sección crítica y de barreras son muy complejos, son difíciles de diseñar, son difíciles de separar las variables que se utilizan para sincronización de las que se utilizan para
calcular o para procesar realmente, para resolver el problema que tenemos que resolver en el programa concurrente. Es difícil comprobar si está bien o mal la ejecución, es difícil de arreglarlo si está mal. Bien, podemos usar variables para la sincronización que en un momento nos equivocamos y los utilizamos en otro momento del código, y de esa manera inhabilitar totalmente toda la sincronización que hayamos hecho, generando por ejemplo que dos o más procesos entren al mismo tiempo a la sección crítica, o que se bloqueen todos y ninguno pueda continuar. Bien, así todo funcionara bien y hubiésemos hecho un programa bien. El problema es que es muy ineficiente. Bien, recuerden que si tenemos más de un proceso en cada unidad de procesamiento, lo que va a hacer es estar compitiendo por el uso de ese procesador. Si uno de los procesos que está esperando una condición que es falsa es el que está utilizando el procesador, no está demorado el proceso, sino que está, para el procesador, está ejecutando un while y va a ocupar todo su quantum de tiempo en un while en el cual no va a poder avanzar. Bien, inhabilitando o no permitiendo que el otro proceso, que por ahí sí puede continuar y modificar esa condición, justamente pueda ejecutar. De esa manera va a generar un retardo en ese otro proceso y en el programa completo. Entonces, cuando hablamos de uso de memoria compartida o de programación con memoria compartida, estaría casi prohibido el usar la técnica busy waiting, porque generaría justamente esta ineficiencia en su ejecución. Como conclusión final, lo que tenemos que decir justamente es que para realmente sacar provecho a la programación concurrente y facilitar el uso del mismo, lo que necesitamos es tener herramientas más potentes que nos permitan manejar esas sincronizaciones. La sincronización por exclusión mutua, como para resolver el problema de la sección crítica, la sincronización por condición, como para resolver una barrera. Bien, necesitamos herramientas más potentes. Por eso es que de ahora en más vamos a ver justamente herramientas donde nos permita prestarle más atención al código que realmente tiene que resolver el problema que tenemos, más que a cómo implementamos las herramientas para poder sincronizar esos procesos.